Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es miércoles 5 de julio, ya mitad de semana. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte determinó que los congresos locales no tienen facultades para imponer como requisito ser mexicano por nacimiento para ocupar un cargo público. La independencia judicial es la base para emitir sentencias imparciales y apegadas a derecho. Antropólogos forenses trabajan en la identificación de restos de personas reportadas como desaparecidas. La Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 56/2021, en la que invalidó diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, que establecían diversos requisitos para ocupar distintos cargos públicos, entre ellos el que disponía ser mexicano por nacimiento. En este caso, el Pleno determinó que los congresos locales carecen de facultades para establecer este tipo de requisitos. Además, invalidó porciones de distintos artículos que establecían no haber sido condenado por ciertos delitos, no haber sido destituido, suspendido o inhabilitado como servidor público y no estar sujeto a proceso penal, administrativo o judicial para ocupar los cargos de secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Seguridad y para reingresar al servicio de carrera policial. El Pleno estimó que estas disposiciones violaban los derechos de igualdad y no discriminación, así como la presunción de inocencia. La ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, recibió en el edificio sede de la Suprema Corte a una comitiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encabezado por su representante en México, Lorenzo Jiménez de Luis. Durante la reunión se compartieron ideas para que ambas instituciones puedan cooperar en favor del fortalecimiento institucional. La Suprema Corte publicó la lista con las 6 candidatas que pasaron a la siguiente etapa para integrar la terna que se propondrá al Senado para designar a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral para un periodo de 9 años. Las 6 aspirantes seleccionadas comparecerán ante el Pleno de Ministros el próximo lunes 10 de julio con el fin de exponer su proyecto de trabajo y responder a algunos cuestionamientos de los ministros. Una vez concluida la etapa de presentación, el Pleno definirá la terna que será enviada al Senado a través de votación por cédula. La independencia está en el ADN de los impartidores de justicia, afirmó el magistrado Edwin Noé García Baeza, al recordar que no es la primera vez que la Suprema Corte ha sido víctima de embates desde los poderes ejecutivo y legislativo por sus resoluciones. Recordó el caso registrado en 1857, cuando al resolver un recurso de apelación promovido por el juez Miguel Vega, quien fue destituido por emitir una sentencia en la que determinó que la agresión de un cargador en contra de un jornalero fue en legítima defensa. La Corte declaró que el artículo 8 de la Ley de Amparo, que consideraba improcedente la apelación en negocios judiciales, era inconstitucional. Decisión aprobada por 7 votos a 6, lo que propició que el Poder Legislativo iniciara proceso en contra de los ministros que decretaron la inconstitucionalidad de la norma, acusándolos de arbitrarios y despóticos, así como opositores del gobierno. Quienes integraban la Corte en aquel entonces, en un posicionamiento institucional, emitieron un comunicado que contenía 5 puntos. Reafirmaban la independencia del Poder Judicial frente al Legislativo y al Poder Ejecutivo. Precisaron que el voto de mayoría de los ministros era la posición del cuerpo colegiado y no debería ser considerada como votos individuales. Sostuvieron la facultad de la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Rechazaron el derecho del Congreso para enjuiciar a los ministros en virtud de sus votos.
y finalmente sostuvieron la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley de Amparo. Y en otras noticias, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el cambio de domicilio del Juzgado 10º de Distrito con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Su nuevo domicilio será el ubicado en Baluarte 1000, calle Río Baluarte, número 1114, fraccionamiento Tellería. Será a partir del próximo lunes 10 de julio cuando inicie funciones en su nuevo domicilio, por lo que a partir de esa fecha toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionadas con dicho juzgado deberán dirigirse a su nuevo domicilio. El Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste la absolución, figura que alude a la finalización de un proceso legal que fue favorable a una persona demandada o inculpada, por lo que deja de estar sujeta a dicho proceso. Esta resolución forma parte del debido proceso, un derecho humano que garantiza a toda persona un juicio justo en el que con plena igualdad sea escuchada públicamente por un tribunal independiente e imparcial, asegurándole todas las herramientas para su defensa. El primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º Circuito determinó que cuando en el juicio de amparo se ordena de manera general cumplir la suspensión concedida a personas que reclamaron su desplazamiento forzado para que se protejan previamente sus derechos, la obligación de acatarla debe ser en el ámbito de competencia de la autoridad responsable. Lo anterior se desprende de un incidente de revisión que interpuso la Presidencia de la República contra la sentencia de un juez en la que los beneficiarios reclamaron la omisión del Ejecutivo Federal de implementar políticas públicas y programas de atención al desplazamiento interno, argumentando que la medida fijada rebasaba sus facultades legales para cumplir con la suspensión, por lo que el tribunal precisó que al fijar el juzgador los efectos de manera general, estos deben acotarse a autoridades locales para que de manera inmediata se proporcione a los quejosos los servicios de protección. En su sesión de este miércoles, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a un joven que reclamó la pensión por orfandad derivado de la muerte de su abuela, de quien dependía económicamente desde su niñez y ejercía la patria potestad. Ahora vamos a una pausa y continuamos con más información. Al regresar, buscan eliminar la discriminación en los centros de trabajo a través de la justicia restaurativa. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en la representación de Naciones Unidas, en donde se impulsa el tema de la justicia restaurativa en los centros laborales, con el fin de erradicar prácticas discriminatorias. Adelante, Óscar, por favor, con tu información. Con gusto en saludarte, muchas gracias en este conversatorio sobre justicia restaurativa en centros laborales que se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas, aquí en la Ciudad de México. ¿Y dónde? Bueno, pues se señaló que en el espacio laboral en México, 6 de cada 10 personas han escuchado o visto comentarios, conductas o actitudes negativas de sus compañeros por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Pero además se informó que 3 de cada 10 han experimentado estas situaciones. Vamos a verlo. Es aquí donde resaltamos la importancia de incorporar principios de justicia restaurativa que promuevan un enfoque de prevención y atención a situaciones de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, basado en el apoyo a las víctimas, la reparación de las relaciones dañadas, motivar la responsabilidad de las partes relacionadas y reducir la reincidencia. En el acto y por su parte, la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega, demandó en este sentido poner a la víctima en el centro e involucrar a todas las partes que tienen que ver con los hechos discriminatorios para buscar vías de transformación, dijo, y no solo actos punitivos. Por ahora,
el reporte que tenemos. Te agradezco tu reporte, Oscar. Y bueno, en otras noticias, la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal lanzó la convocatoria para participar en el Seminario de Derecho Colectivo que pretende ayudar a construir estrategias de atención y solución para hacer valer los derechos de manera colectiva. Se impartirá en modalidad híbrida, es decir, tanto presencial como en línea, y está dirigido a personal de tribunales laborales federales y locales, integrantes de organizaciones sindicales, así como personas operadoras jurídicas. El registro concluye este jueves en el sitio escuelajudicial.cjf.gov.mx y es completamente gratuito. En el blog Axis del Tribunal Electoral, la especialista María Macarita Elizondo Gasperín explicó cuál es la diferencia entre el Parlamento abierto y la consulta a los pueblos originarios, ambos instrumentos de participación ciudadana. El Parlamento abierto es un foro deliberativo en sede parlamentaria entre ciudadanos y funcionarios que pretende impactar en la agenda política y pública rumbo a la discusión de una reforma o una nueva norma en el Congreso. Sin embargo, la ciudadanía no tiene intervención directa en el proceso legislativo y además la ausencia de estos foros no constituye una falta por parte del Poder Legislativo. Por otra parte, la consulta a los pueblos originarios es una obligación de las autoridades frente a cualquier acción o medida legislativa o administrativa susceptible de afectar sus derechos o intereses y debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Al contrario del Parlamento abierto, la ausencia de esta consulta sí representa una violación a derechos humanos. El Poder Judicial de Quintana Roo se reunió con autoridades responsables de institutos y centros de justicia alternativa del país rumbo a la integración de una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. En el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se llevó a cabo un conversatorio entre juezas y jueces de ejecución, defensores públicos, ministerios públicos y personal del sistema penitenciario para mejorar las prácticas y los mecanismos de coordinación en materia penal. Inició el proyecto de colaboración entre la Escuela de Formación Judicial de Puebla y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en aquella entidad, con el que brindarán conferencias, talleres y charlas para impulsar la innovación jurídica. Juezas y jueces del Poder Judicial de Chiapas acudieron a una escuela secundaria del municipio de Unión Juárez, donde impartieron un conversatorio sobre prevención de adicciones y el impacto negativo en las y los adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otra información, antropólogos forenses de la UNAM colaboran con la Comisión Nacional de Búsqueda para ayudar a identificar los restos de personas desaparecidas como un acto de justicia póstuma para sus familiares. Mónica es una de las especialistas que elaboran en el Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, en colaboración con áreas como medicina, genética y odontología. Son parte de los esfuerzos para enfrentar la crisis forense en nuestro país, con al menos 52,000 restos sin identificar, de acuerdo con estimaciones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por 74 colectivos de búsqueda. Lo que nos enseña la universidad es a construir respuestas a las realidades que tenemos y a responder a la sociedad. Lo que estamos construyendo y que las universitarias y los universitarios están ayudando a formar a través de la búsqueda es un rayito de esperanza. Por su parte, el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó ampliar el plazo para la recepción de observaciones escritas respecto de la opinión consultiva sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos, presentada por el Estado mexicano. La nueva fecha límite será el 21 de agosto de este 2023. Fue en noviembre del año pasado cuando México presentó la solicitud de opinión consultiva al organismo interamericano sobre las actividades de empresas de armas y su afectación a los derechos humanos, principalmente en cuestiones relacionadas con la falta de debida diligencia, prácticas negligentes y o intencionales por parte de empresas de armas que facilitan el tráfico ilegal, su disponibilidad indiscriminada entre la sociedad y, en consecuencia, el riesgo de violencia no solo en México, sino en países de la región.
Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Le agradezco su atención. Hasta pronto.